Bueno, siguiendo con la problemática del abdomen agudo, vamos a abordar el abdomen agudo hemorrágico. Solo que para pintar este tema, vamos a hacer una especie como de recorrida descriptiva de cómo se vive en la guardia y de allí cómo llegan y cómo son los acontecimientos. Estamos en la guardia, mucha gente, se siente que todo está desordenado. Hay mucha demanda de la gente. El pasillo a las 4 de la tarde estaba reluciente. Ahora no se puede mirar. Todos hablan, opinan. Hay tantas fisiopatologías en boca de la gente que asusta. La consulta al Google supera lo imaginable. Algunos toman mate, otros no lo aceptan porque están con barbijo. Alguien con voz sostenida y aguda abre la puerta y nombra a alguien cuyo apellido no se puede descifrar. En la mano tiene una historia clínica vieja y borroneada. Calor, mucho calor, el ambo muy fino pegado al cuerpo. El aire acondicionado no es privilegio de la guardia, no existe. El consultorio de tuberculosis tiene un equipo especial que ventila, pero no enfría. Del otro lado del pasillo, algunas personas con mucho sueño, una mesita con picadillo, queso, tostadas que no engordan, restos pegajosos de gaseosa, un nylon, cubre el cuchillo y una cucharita. El mate no falta. Como lo prohibieron, ahora hay un termo con bombilla que sirve de mate, pero es individual. Debajo de la mesita, un envase vacío de helado, quizás de 1 kilo. Algunos rotantes, estudiantes jóvenes, se miran, pero se mandan mensajes de WhatsApp todo el tiempo, comentando cosas de la guardia y de otras historias. Los rotantes no sueltan el móvil. El teléfono corporativo de la guardia suena y suena, pero como está roto, a veces suena y es falso. La mesa con tanta cantidad de papeles, pedidos, hojas sueltas, resultado de análisis. El papel del electro enrollado a la mitad no se distingue nada, tiene un nombre y una fecha. Estuvo en el piso y alguien lo pisó y lo levantó. El negatoscopio con varias placas superpuestas. La neumonía bilateral, la tuberculosis de reciente diagnóstico. Esta vez el paciente vino con un hermano y el padre, también con tuberculosis. En total los tres. Chicos rubios en pareja observan en mezcla de timidez, prudencia y tratan de aprender con el celular abierto para consultar todo el tiempo. Sigue sonando el corporativo. Alguien intenta contestar. Y sí, es que llega una ambulancia con un paciente encontrado en la vía pública, con un cuadro de anemia súper pálido, con pulso muy débil. Solo se ha colocado una vía y recuperó algo de tensión arterial. Eso es lo que escuchan en la conexión telefónica. Y el residente más antiguo está mirando la computadora. Cada tanto le pega al escritorio y dicen que está haciendo un trabajo de investigación. Habrá que aprender a pegarle trompada al escritorio. No lo sé. Lo encontraron al paciente en la calle acostado sobre el cordón de la vereda, sin signos de traumatismo. La bicicleta al lado. Refiere a haberse descompuesto cuando venía en la bici. Sin familiares que lo acompañen, al interrogatorio estaba lúcido, orientado en tiempo y espacio. Tiene estado nauseoso, sin vómitos, refiere a haber venido de Río Ceballos, que queda a 30 kilómetros, en bicicleta. Se mareó, se bajó de la bici, se sentó, siguió mareado, se acostó.
no refiere a haber tenido antecedentes. Entra a la guardia, llega canalizado, llama la atención la tensión arterial de 70 de máxima, con taquicardia 129 por minuto, muy pálido. Si fuera mujer, pensaríamos en hemorragia por quiste roto o por un embarazo ectópico. Pedimos RX, solicitamos de urgencia una ecografía. No había tomografía en el hospital ese día. Laboratorio, hematocristo 23, blancos normales. Urea en el límite superior, glucemia 0,7. El paciente no orina. El ecografista informa líquido abundante en abdomen. Pensamos en ruptura espontánea de vaso. Entramos a cirugía, pero gran cantidad de sangre. Se ha roto un vaso sanguíneo. Lavar, aspirar. En mesenterio se encuentra desgarro del mesenterio, con vaso sangrante, se hace la hemostasia, se lava, no se encuentra otra lesión. Se pide al anestesista que suba la tensión arterial a ver si hay alguna hemorragia. No habiendo otro dato, se cierra la cavidad abdominal. El paciente tenía una enfermedad de Marfan que produce prolapso de válvula mitral, aneurisma de aorta, disección aórtica. Esto a nivel cardiovascular. La enfermedad de Marfan, que era un pediatra francés, produce neumotórax. Y en ojos produce subluxación del cristalino, desprendimiento de retina. Con esto cerramos el capítulo de este caso, que fue un abdomen agudo hemorrágico. Entró a la guardia, a la tarde-noche de un día de guardia, y que lo trae a la ambulancia. Además, el paciente se debe haber deshidratado porque 30 kilómetros en bicicleta es mucho. Para la gente que está entrenada y es joven no es nada aparentemente, pero el cuerpo, si no hay aporte suficiente de líquido, bueno, va a estar en malas condiciones. Por eso el paciente no orina, por eso el paciente está con esa pérdida importante de sangre. Y fíjense, lo hidrataron al paciente en la ambulancia, por eso tiene un hematocrito bajo. Pero venía con una glucosa muy baja también y con una urea en el límite. Entonces, no es cuestión de que bajo el calor, bajo el sol, hagamos un ejercicio extremo, porque en este evento se había roto un vaso sanguíneo. Hace muchos años aquí en la Sierra de Córdoba se corría una carrera que se llamaba el Desafío de los Valientes, que después fue el rally. Y en esa carrera uno de los más famosos era Jorge Raúl Recalde. Un día de mucho calor, por supuesto, salió del auto y cayó, se desplomó. Hizo un infarto agudo miocárdico y murió. Por eso les cuento que no es gratis el asunto de estar expuesto al sol haciendo un esfuerzo físico feroz, como puede ser un deporte extremo. Primero habrá que hidratarse, habrá que elongar, calentar el cuerpo y después hacer el ejercicio que haya que hacer. Pero por sobre todas las cosas hay que estar entrenado. Bueno, acá nos está esperando el embarazo extrauterino. Viajemos al embarazo extrauterino. Mujer pálida, con dolor abdominal. Puede tener dolor de hombro. Mujer pálida, en etapa de posible gestación, taquicárdica, hipotensa. Cuando hay una frecuencia cardíaca de más de 100, es que algo está pasando. No se confíen. Y si está hipotensa, piense que puede haber una hemorragia. Y si es mujer y está pálida, piensen en la posibilidad de un extrauterino o rotura de ovario.
También un traumatismo cerrado de abdomen que la paciente no nos diga. Miren, para no errar, cuando llegue una paciente que puede estar en etapa de posible gestación, lo que hay que pensar primero es que esté embarazada. ¿Por qué digo esto? Esto lo digo porque si llega a estar embarazada y nosotros le hacemos una radiografía directa de abdomen, el bebé puede nacer con algún déficit, con alguna complicación. Evidentemente habrá que repreguntar el tema de la posibilidad del embarazo, prácticas anticonceptivas, etcétera. Y la otra posibilidad es que en vez de ser un embarazo ortotópico, que sea un extrauterino, que es una de las causas graves que pueden acontecer en el primer trimestre del embarazo. Entonces, pensar en extrauterino accidentado, porque evidentemente puede haber un extrauterino que no esté accidentado, y bueno, se hace el diagnóstico y se harán los tratamientos adecuados y la cirugía electiva y todo lo que haga falta. Entonces, acá tenemos al señor útero, ¿eh? Aquí está el útero, el cuello del útero, el cuerpo del útero, las trompas y aquí la vagina. Ahí están los ovarios. Ese es el lugar donde se implanta correctamente el embrión. ¿Se acuerdan? El embrión de Hertie y Rock, el sincisiotrofoblasto, el citotrofoblasto, y así se implanta en la mucosa del endometrio. El embarazo ectópico tubárico ampular es el 80% de los extrauterinos. O sea, cada vez que pensemos en la posibilidad de un extrauterino, pensemos en la trompa y pensemos en la zona de la ampolla de la trompa. También puede haber un embarazo uterino cervical. Yo nunca lo vi y en tantos años de guardia. Embarazo ectópico transmural. Embarazo cornual. Embarazo ectópico ístmico. Embarazo ectópico ovárico, sí hemos visto, y embarazo ectópico abdominal, y esto fue muy emocionante. Ustedes imaginen, entramos en un mar de sangre, pensando en las trompas, aspiración, lavado, aspiración, lavado, aspiración, ¿y dónde estaba el bebé? O mejor dicho, perdón, el embrión. Estaba en el epiplón mayor. Estaba en el epiplón mayor. El epiplón mayor, me emociono, hacía como de útero del embarazo. Muy interesante. Entonces, causas del estuterino, factores de riesgo. El factor de riesgo más importante es haber sufrido antes un embarazo uterino previo. Factores de riesgo materno, la madre fumadora, infertilidad, edad avanzada, tomar antidepresivos. Previo a la gestación aumenta el riesgo cuando toman antidepresivos. Recuerden que con esto de la pandemia, en la provincia de Córdoba aumentó el consumo de drogas psicotrópicas en un 11%, en un 11%. Y a nivel nacional, la COFA, que es la Confederación de Argentina de Farmacéuticos, también informa un aumento de drogas psicoactivas a nivel de todo el país. Entonces, atención, que la paciente puede estar tomando antidepresivos y eso le puede traer alguna relación con un extrauterino y que el extrauterino se complique. Muy bien, sigamos. Factores de riesgo anatómicos. Infección en la trompa, enfermedad pélvica inflamatoria, endometriosis, el dispositivo intrauterino como prácticas anticonceptivas. Recuerden que hay personas que se ponen el DIU y no se controlan más. Nosotros hemos operado mujeres que llevaban 15, 20 años de un DIU puesto. Por supuesto que el útero estaba lleno de pus,
las trompas tiraban pus hacia la cavidad peritoneal, era una enfermedad pélvica inflamatoria tremenda, gracias a un DIU no controlado. Y las ligaduras de trompa en otra época, cuando se autorrecanalizaban las trompas. Pero hoy se ligan las trompas, se las cortan y se las separan. Existen esto, bueno, mucha práctica ya, mucha pericia en resolver esto, que se hace la LT, ligadura de trompa, por vía laparoscópica, que es una cirugía muy simple y sencilla. Factores de riesgo embrionarios. La calidad embrionaria, baja reserva ovárica, aneuploidías embrionarias, o sea, causas entonces relacionadas al embrión. Cuando se hacen técnicas de reproducción asistida, también puede haber extrauterinos. El embarazo extrauterino es la causa más frecuente de morbilidad y mortalidad en el primer trimestre del embarazo. Subrayemos esto. El extrauterino tiene una alta morbilidad y mortalidad en el primer trimestre. Su frecuencia aumentó en los últimos 30 años. Inicialmente es asintomático, sin clínica. La paciente a veces ni sabe que está embarazada. La ausencia de clínica no permite descartarlo, o sea que siempre hay que desconfiar. Por supuesto que la que se beneficia es la paciente, porque la paciente ni siquiera registra que puede estar embarazada y resulta que nosotros sospechamos, hacemos el eco, descubrimos y bueno, y ahí nos ponemos a trabajar para beneficiar a la paciente y eventualmente qué pasa a ver con el tema del embarazo. Diagnóstico, anamnesis, exploración, marcadores plasmáticos, la subunidad beta de la gonadotrofina coriónica, ecografía transvaginal, punción del Douglas. Hace muchos años no había ecografía, ni tomografía, ni resonancia. ¿Qué hacíamos? Estaba la sospecha al ver a la paciente, hacíamos el diagnóstico presuntivo, el examen ginecológico, abombaba el Douglas, con una pinza POSI tomábamos el cuello, aguja larga, punción, venía sangre al quirófano, era un extrauterino. Esta era la sistemática de antes. Ahora con una eco transvaginal resolvemos con toda claridad qué es lo que sucede. Entonces la clave está en sospechar la presencia de un embarazo extrauterino. Aquí tenemos la maniobra. Se dan cuenta como la pinza, la POSI en este caso es otra pinza, está tomando el labio aquí, o sea, tirando hacia arriba. Entonces viene el fondo saco mayor y ahí introducimos la aguja, esa es la culdocentesis, punción del fondo de saco de Douglas. ¿Complicaciones puede haber? Sí. Aspiración de aire, pues nos metimos en el recto, con heces. Puede haber una hemorragia intraperitoneal secundaria a la punción. Podemos haber punzado el útero. Acuérdense que el útero está aumentado de tamaño. Esta es la maravillosa subunidad beta de la gonadotrofina coriónica. La eco transvaginal nos dice exactamente la justa. Por eso que la punción del Douglas queda relegada por este otro método. Entonces hay una tríada clásica: dolor, sangrado, masa anexial. Pero ¿cuál es el problema? El diagnóstico diferencial, por ejemplo, con apendicitis. Con diverticulitis el diagnóstico diferencial es menos frecuente. ¿Saben por qué? Porque la diverticulitis es de gente mayor, ¿sí? No tanto de personas de 20 años, 25 años. Masa anexial, saco embrionario accidentado. Desconfiar, puede haber un tumor de ovario. Una masa anexial sospechosa cada 400 de embarazo. O sea, un tumor anexial, un cáncer de ovario, tiene asitis. A ver, lo digamos al revés. Mujer con asitis, pensamos en cáncer de ovario. También sí, puede ser la cirrosis, todo lo que quieran. Pero pensemos en cáncer de ovario. El tema es llegar temprano al diagnóstico de cáncer de ovario. Dolor abdominal, amenorrea, hemorragia vaginal, también son elementos a tener en cuenta en la situación
del embarazo extrauterino accidentado. La paciente está mareada, se cae. La paciente siente deseo de evacuar intestino y sin embargo le salen restos de tejido, le sale sangre por vagina. O sea, un cuadro o sea, la paciente, ¿qué sensación tiene? Que la paciente tiene un estado de debilidad extremo. O sea, algo ha pasado adentro, algo le está pasando y es grave. El crecimiento del útero, cuando la paciente se para, le viene hipotensión, puede llegar a tener fiebre, por supuesto el dolor en anexo, el dolor abdominal. Dolor en la fosílica derecha, apendicitis. Dolor en la fosílica izquierda, y será diverticulitis o anexitis. Dolor en hipogastrio. O sea, fosílica derecha, fosílica izquierda, hipogastrio. Y puede haber dolor de hombro, pero esto es cuando la hemorragia ya subió y llegó a irritar el diafragma. Ahí está. Y el dibujo muestra una mujer acostada que le duele el hombro. Entonces, paciente inestable, igual siempre quirúrgico. Será por la laparoscopía, será convencional, de acuerdo a la gente que haya disponible. Y si está disponible el equipo de videolaparoscopía. Laparotomía urgente, previa estabilización del paciente. Si la paciente tiene, atención a esto, muy importante, si la paciente tiene sus deseos de procreación satisfechos, se puede extirpar el anexo. Si la paciente no tiene sus deseos de procreación satisfechos, cirugía conservadora. Hay que tratar de salvar la trompa a ultranza. Paciente estable, igual cirugía programada, convencional o por laparoscopía. Entonces ahí empieza a perder la sangre se va hacia la fosílica izquierda en este caso, se va al palito cólico, se va al Douglas, después pasa para el otro lado y llega hasta el diafragma del lado derecho y del lado izquierdo también. Entonces el paciente tiene dolor de hombros. La paciente está mal. Entonces hay que reponer el volumen de sangre, estabilizar la paciente. Cuidado, paciente de religión que no permite transfusiones. Atención a esto. Generalmente acompañan a la paciente, son muy cuidadosos y traen todos los requerimientos que son necesarios. En el caso de duda, desde la guardia se puede llamar al Poder Judicial. En el caso de clínicas, como es federal, es al juzgado federal. Y si es un hospital provincial, al juzgado provincial. Pero no se queden con la historia de que no se puede colocar sangre y la paciente se les muera. O sea, hay que compartir la responsabilidad. O sea, primero con el jefe de guardia, segundo con el director del hospital, con el comité de ética y también con la justicia. Entonces ustedes en la historia clínica escriben: siendo tal y tal hora me comuniqué con el juez de turno, fulano de tal, el cual expresó, lo que sea, ¿sí? Todo claro y escrito. Aclararle a la paciente y a los familiares la posibilidad de perder la trompa y que después, a consecuencia de eso, quede comprobable infertilidad. A veces la paciente no está totalmente lúcida, ni entiende lo que le dicen. Y le firme acá, y quizás ni se enteró que firmó. Por eso que es importante también hablar con el familiar. Y si no, hacer una junta médica. Porque la paciente puede quedar infértil. Imaginen una enferma que ya perdió una trompa y esto es un embarazo uterino en la otra trompa. Pierde las dos trompas. Por supuesto, siempre estar en lo mismo que les digo, ¿no? Tomar personalmente el pulso, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la saturación de oxígeno. No cuesta nada, háganlo.
Solución quirúrgica o laparoscópica o convencional. Dependerá del personal entrenado y dependerá también de la disponibilidad de un laparoscopio. Luego habrá que estudiar la paciente, causas del embarazo uterino, la endometriosis es otro factor importantísimo, y entonces, bueno, hacer el tratamiento que corresponda y seguir la paciente. Muchos de estos pacientes, ¿saben lo que hacen? Llegan, se operan, se van y nunca más vuelven. Entonces, causas de infertilidad y también la cirugía esta del extrauterino puede causar infertilidad. Bueno, con esto presentamos dos casos sobre abdomen agudo hemorrágico. ¿Sí? Seguimos juntando los casos, así terminamos con la problemática del abdomen agudo. Les deseo mucha suerte en los exámenes.